Neoplasias gástricas. Las neoplasias malignas gástricas son los carcinomas, preferentemente adenocarcinoma. Le siguen por orden de frecuencia los linfomas en un 4%, carcinoides en un 3% y tumores malignos del estroma en un 2%. Cáncer gástrico. La mayoría de los cánceres gástricos se originan en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente en un 90%, asociado a una condición socioeconómica más baja. Las evidencias vinculan al Helicobacter pylori con la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y el adenocarcinoma gástrico. Helicobacter pylori y cáncer gástrico. En 1983, Warren y Marshall descubren la bacteria Helicobacter pylori y su rol potencial en el desarrollo de la enfermedad ulcerosa duodenal. En 1990 se realizan los primeros estudios en el cáncer y en 1994 la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, la OMS, clasifica al Helicobacter pylori como un carcinógeno grupo 1. En esta imagen podemos ver a la bacteria que se encuentra acumulada en el moco de las glándulas gástricas. Factores que favorecen la atrofia gástrica y el cáncer gástrico potencial. Alto consumo de sal. Duración de la infección por Helicobacter pylori. Baja ingesta de vitamina C. Alto consumo de alcohol, nitratos y fumar. Todo esto produce una atrofia gástrica y está relacionado con el cáncer gástrico. La secuencia en la carcinogénesis gástrica es infección por Helicobacter pylori. Esto produce una gastritis crónica con atrofia gástrica, metaplasia intestinal y luego displasia que termina en un adenocarcinoma. Sobre una mucosa normal, actuando la predisposición genética, los factores ambientales, la dieta y el Helicobacter pylori producen gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, cáncer gástrico y metástasis. Y en medio de estos encontramos los factores genéticos. Epidemiología. A nivel mundial, el cáncer gástrico fue el quinto cáncer más frecuente, con 1 millón de nuevos casos en el 2018, lo que supone el 5% del total de cánceres. En España se diagnosticaron cerca de 7.500 casos nuevos durante este año. Más de la mitad de los casos se encuentran en Japón, Corea y China, siendo también común en Sudamérica, Europa del Este y algunos países del Oriente Medio, siendo poco frecuente en Europa, Estados Unidos, Australia y África. Estas diferencias se deben a factores genéticos y ambientales, como así también el tipo de alimentación. Los inmigrantes japoneses en los Estados Unidos muestran una reducción de más o menos el 25% de la incidencia de cáncer gástrico. La segunda generación muestra una reducción del 50% y las generaciones siguientes una incidencia comparable a la población general. La disminución del carcinoma del estómago distal y el del estómago proximal y la unión esófago-gástrica han permanecido estable o incluso aumentado, teniendo como base el esófago de Barrett. Resultados del cáncer gástrico en China. La gastritis activa mejora, la inflamación crónica mejora, la metaplasia intestinal no mejora y provoca una gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica sin mejoría lleva al cáncer gástrico.
En los países occidentales hay una continua disminución mundial de la prevalencia y la tasa de mortalidad del cáncer gástrico distal, cuerpo y antro, mientras aumenta el cáncer de la unión gastroesofágica y de la parte proximal, o sea, cardias, del estómago. Los hombres tienen más probabilidad de sufrir un carcinoma gástrico que las mujeres. El riesgo de desarrollar un cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 años. Existen dos tipos histológicos de cáncer gástrico. El intestinal, mejor diferenciado, se caracteriza por células cohesivas que forman glándulas separadas. La edad media de padecer este cáncer es 55 años y la relación hombre-mujer es 2:1. El cáncer intestinal produce tumores voluminosos compuestos por estructuras glandulares. El difuso, menos diferenciado, se caracteriza por grupos de células que no forman glándulas y a menudo implica mal pronóstico. La edad media de padecerlo es de 48 años y la relación hombre-mujer es 1:1. Los difusos adoptan un patrón de crecimiento infiltrante formados por células poco diferenciadas y no cohesivas. La disminución del carcinoma gástrico se explica por la disminución del tipo intestinal. Factores de riesgo del adenocarcinoma gástrico. Las causas exactas no se conocen, pero favorecen su aparición. Definitivos y con vigilancia sugerida. Displasia de alto grado, poliposis adenomatosa familiar, adenomas y esófago de Barrett. Definitivos: metaplasia intestinal, gastritis crónica atrófica, infección por Helicobacter pylori, cáncer colorectal hereditario sin poliposis. Probables: postgastrectomía, anemia perniciosa. Posibles: enfermedad de Menetrie, amartomas, bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, ingesta elevada de alimentos salados o ahumados, ingesta elevada de alimentos mal conservados, baja ingestión de frutas y vegetales, ingestión elevada de alcohol. Cuestionables: pólipos hiperplásicos de gran tamaño, pólipos de glándulas fúngicas y úlceras gástricas benignas. Manifestaciones clínicas. En el adenocarcinoma avanzado se hallan signos y síntomas en más del 90%. La mayoría de los pacientes han estado sintomáticos durante menos de 12 meses y hasta el 40% durante menos de 3 meses. El hígado y los pulmones están comprometidos en aproximadamente el 40% y el peritoneo y los huesos en alrededor del 10%. Signos y síntomas. El cáncer gástrico temprano suele ser un hallazgo casual. Es asintomático o silencioso en un 80%. Los síntomas que presentan suelen ser vagos e inespecíficos. Síntomas de úlcera péptica en un 10%, náuseas o vómitos en un 8%, anorexia en un 8%, saciedad temprana en un 5%, dolor abdominal en un 2%, hemorragia digestiva menos del 2%, pérdida de peso menos del 2% y disfagia menos del 1%. Cáncer gástrico avanzado. Síntomas y signos: pérdida de peso 60%, dolor abdominal 50%, náuseas o vómitos 30%, anorexia 30%, disfagia 25%, hemorragia digestiva 20%, saciedad temprana 20%, síntomas de úlcera péptica 20%, masa o plenitud abdominal 5% y asintomático o silente en menos de 5%.
Morfología. 50-60% se localizan en el antro pilórico, 25% en el cardias y el resto cuerpo y fondo. La ubicación en la curvatura menor, 40%, en la curvatura mayor, 12%. Es decir, son más frecuentes en la curvatura menor y en la región antropilórica. El carcinoma gástrico precoz está confinado a la mucosa y submucosa, independiente de la presencia o ausencia de metástasis ganglionares, mientras que el carcinoma avanzado infiltra la pared muscular como mínimo. Según Bormann, los patrones de crecimiento son de tipo 1, masas polipoides que se proyectan hacia la luz gástrica. Tipo 2, masas ulceradas con márgenes bien delimitados. Tipo 3, ulceraciones profundas y márgenes poco claros. Tipo 4, son difusamente infiltradas y a menudo tiene el aspecto de una linitis plástica. Clasificación del cáncer gástrico incipiente. El tipo 1 puede ser también polipoide, el tipo 2 superficial, sobrelevado, aplanado o deprimido, y el tipo 3 excavado. Patrones de crecimiento macroscópicos. Pueden ser evidentes tanto en estadios precoces como avanzados. Y tenemos entonces el exofítico, protrusión de una masa tumoral hacia la luz del órgano. Pueden contener porciones de adenoma. Tipo 2, plano o deprimido. No existe una masa tumoral evidente. Tipo 3, excavado. Se observa un cráter erosivo de profundidad variable en la superficie del estómago. Su aspecto se parece a una úlcera péptica crónica, pero lo caracteriza bordes sobrelevados, bases necróticas sucias. Los pliegues de la mucosa no llegan hasta la úlcera. En esta imagen vemos el aspecto del carcinoma precoz. El tipo 1 que protruye hacia la luz, el tipo 2A elevado, el tipo 2 plano, el tipo 3 levemente deprimido y el tipo 3 excavado. Carcinoma avanzado. En el carcinoma avanzado podemos ver un tumor de aspecto polipoide de tipo 1, uno de tipo fungoide, tipo 2, un ulcerado de tipo 3 y un infiltrante de tipo 4. En el caso de la linitis plástica, una amplia región de la pared gástrica o todo el órgano ampliamente infiltrado por la neoplasia. El estómago aparece rígido, engrosado, similar a una bota de cuero. Acá vemos comparativamente en esta imagen el carcinoma gástrico precoz y el carcinoma gástrico avanzado. El carcinoma gástrico precoz, exofítico, plano o deprimido y excavado. El carcinoma gástrico avanzado, exofítico, linitis plástica o excavado. En esta imagen podemos ver el carcinoma avanzado polipoide. Vemos su aspecto sobrelevado. El carcinoma avanzado fungiforme con un aspecto mamelonado, sobrelevado. El carcinoma avanzado ulcerado es una úlcera irregular con bordes elevados y vemos que los pliegues no llegan hasta la úlcera, tiene un fondo sucio. Y la linitis, vemos la pared está rígida con aspecto de, como habíamos dicho, de bota de cuero. Según la clasificación de la OMS, tenemos el
adenocarcinoma tubular de tipo intestinal, con proliferación de glándulas, adenocarcinoma papilar con aspecto de glándulas que adoptan un aspecto papilar. El bien diferenciado mucinoso, donde podemos ver la gran producción de moco de las glándulas atípicas. Entonces vemos que la variedad intestinal está formada por glándulas intestinales neoplásicas que infiltran la pared gástrica, pero que tienden a crecer a lo largo de frentes cohesivas amplias, con un patrón de infiltración expansivo. Es frecuente que las células neoplásicas contengan vacuolas que pueden encontrarse en cantidad abundante en las luces de las glándulas. La variedad difusa está formada por células mucosas de tipo gástrico que no suelen formar glándulas. Invaden la mucosa y la pared de manera individual o en pequeños grupos, según un patrón de crecimiento infiltrante. Proceden de células de la capa media de la mucosa. No está precedida de metaplasia intestinal. La formación de mucina expande a las células malignas y empuja su núcleo hasta la periferia, dando lugar a una imagen en anillo de sello. Y acá vemos en la imagen una flecha señalando una célula en anillo de sello. Ganglio supraclavicular. Metástasis en ganglios regionales, nódulos peritoneales, viscerales como el hígado, pulmón, ovarios, que pueden tomar uno o ambos ovarios, como el tumor de Krukenberg. Es frecuente que los carcinomas gástricos metastaticen en el ganglio centinela supraclavicular. La infiltración local se da en duodeno, páncreas y retroperitoneo. Pronóstico. El pronóstico depende de la profundidad de invasión, de la extensión, metástasis ganglionares o metástasis viscerales. Tipo histológico. El carcinoma precoz tiene un 90 a 95% de sobrevida a los 5 años y el carcinoma avanzado 15% de sobrevida a los 5 años. Pronóstico. Los cánceres del cardias y del tercio superior del estómago tienen el peor pronóstico. La supervivencia a 5 años es del 15%. Los tumores del cuerpo y antro tienen una tasa de supervivencia a 5 años de 25 y 30% respectivamente. También son de mal pronóstico tumores avanzados de gran tamaño, tumores que invaden serosa, compromiso peritoneal y el tipo de adenocarcinoma con aspecto de linitis plástica. Estadificación. Uno de los factores que determinan la resecabilidad curativa del adenocarcinoma gástrico y su pronóstico es el estado clínico y patológico. La clasificación TNM T indica la profundidad de la invasión tumoral. T1S, carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial. T1, compromiso limitada a la mucosa y la submucosa. T2, compromiso de la muscular propia. T3, compromiso de la serosa. T4, compromiso de órganos o estructuras adyacentes. N, presencia o ausencia de compromiso de ganglios linfáticos. N0, no hay compromiso ganglionar. N1, compromiso de ganglios linfáticos perigástrico hasta 3 centímetros del borde del tumor primario. N2, compromiso de ganglios regionales a más de 3 centímetros, gástricos izquierdos, hepáticos comunes, esplénicos y celíacos. N3, compromiso de ganglios linfáticos intraabdominales más alejados como los paraórticos, duodenales, retropancreáticos y mesentéricos.
La M indica la presencia o ausencia de metástasis. M0, ausencia de metástasis, y M1, metástasis a distancia. Los sitios de metástasis más comunes son hígado, pulmón, peritoneo y hueso. Los linfomas son más frecuentes dentro de los tumores extraganglionares. La mayoría son linfomas MAL de tipo B, mayor de 80% vinculado a infección por Helicobacter pylori. Son submucosos, presentan linfocitos atípicos y lesión linfoepitelial. Acá vemos una imagen macroscópica y microscópica de un linfoma, donde podemos ver una masa sobrelevada de aspecto mamelonado y microscópicamente la proliferación de linfocitos atípicos. Tumores endocrinos asociados a gastritis crónica atrófica y síndrome de Zollinger-Ellison. Tumores submucosos del cuerpo y fondo. La mayoría son tumores de bajo grado de malignidad, como los carcinoides. Tumor que se origina de las células neuroendocrinas del estómago. Tumores del estroma gastrointestinal, GIST por su sigla en inglés. Solitarios o múltiples. Submucosos. Adoptan un patrón fusiforme o epitelioide. La mayoría positivo para marcador c-KIT CD117. Permite tratamiento con inhibidor de tiroquinasa. 30% son malignos y el resto benignos. La malignidad depende del tamaño del tumor, del índice mitótico y la presencia de metástasis. En esta imagen vemos el estroma gástrico atípico con células fusiformes. Otros tumores primarios, leiomiomas y leiomiosarcomas, lipomas. Los tumores metastásicos son poco frecuentes y por índice de frecuencia tenemos mama, pulmón y melanoma. En estas imágenes vemos tumores submucosos, leiomiomas, que tienen una ubicación submucosa y un lipoma que también se ubica por debajo de la muscular de la mucosa. Las neoplásicas